Buenas tardes, en el aire 360 grados, su programa de ahora de las 4 de la tarde, de 4 a 5 estaremos con ustedes comentando lo que ha ocurrido en el país y el resto del mundo durante día que es lunes. Estamos a 19 del mes de junio del año 2017, avanza junio, día caluroso en la capital dominicana, de pronto se ha tornado a principios de la tarde en un día nublado. Todavía no llueve, pero hace bastante calor, un calor húmedo típico de esta región subtropical del planeta donde nacimos y vivimos. Pues hoy, 19 del mes de junio, las Naciones Unidas han declarado el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos. Día largo, por lo menos la nominación. Y hay un mensaje del señor Guterres, quien es el secretario general de las Naciones Unidas, que dice lo siguiente: la violencia sexual es una amenaza al derecho de todas las personas a una vida digna y a la paz y a la seguridad colectivas de la humanidad. Por lo tanto, aprovechemos este día para comprometernos nuevamente, en nombre de todos los supervivientes, a poner fin a la violencia sexual en los conflictos y a lograr la paz y la justicia para todos. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. No es algo que nosotros vivamos mucho, pero de todos modos es uno de los días que hay que recordar. En el día de hoy, pues nos sorprendió mucho un titular en la página número 8 del periódico Hoy, del diario Hoy. Un periódico que consideramos serio y es de los tradicionales del país. Si el señor director la tiene, yo quisiera que me pusiera lo que nos sorprende del titular y la foto, porque parece una noticia nueva. No conocíamos que la República Dominicana estaba en medio de una crisis política. Si no lo tiene, nosotros lo ponemos. Vamos a ponerlo aquí. Ese es un titular que está en el periódico Hoy, del día de hoy. Nos sorprende el titular. Grupo cree renuncia a Danilo es la solución de la crisis política. Primer cuestionamiento a quien tituló el periódico y a la información. ¿Qué crisis política? Porque que nosotros nos demos cuenta, la República Dominicana en este momento no tiene crisis política, ni tiene crisis económica, ni tiene crisis social. Es probablemente uno de los países, si no el que más estable de América Latina. Es de lo más estable de este continente, caracterizado por la violencia, caracterizado por las bandas, caracterizado por el crimen organizado, caracterizado por las muertes, caracterizado por altas tasas de homicidios. Este continente, pues República Dominicana es uno de los países con mayor estabilidad. Lideramos la región en términos de crecimiento del Producto Interno Bruto. Tenemos un sistema político que desde el año 1966, con sus altas y sus bajas, viene realizando elecciones democráticas en forma permanente. Tenemos un gobierno totalmente estable, un Congreso electo hace poco más de un año, todavía no cumple un año en ejercicio, electo por el voto directo y universal de la población. Entonces, ¿de qué crisis política estamos hablando? Nosotros incluso fuimos a ver si quizás no nos dábamos cuenta que estaba pasando algo en el país y abrimos la página de la Presidencia de la República y lo que vemos es el presidente de la República, Danilo Medina, estuvo ayer en las Yayas de Asua, llevándole el primer aporte económico a los productores de leche de esta parte del país, que tradicionalmente ha sido una de las regiones y una de las áreas más postergadas, el área de Asua. Pues estuvo ayer en las Yayas, tranquilamente. El pasado jueves, que fue feriado, dice la página de la presidencia, el presidente Danilo Medina estuvo recibiendo explicaciones de los avances
de los edificios que se están construyendo en la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. Es decir, todo este complejo hospitalario que está siendo construido y está en fase de terminación ya algunos de los edificios. Vimos su visita. Encontramos en la página de la presidencia a la primera dama de la República, nuestra amiga Cándida Montilla de Medina, bueno, el CAIT, que atenderán a niños con deficiencia en su desarrollo físico y motor en los centros INAIPI. Vemos al ministro de Medio Ambiente que está hablando de protección de las especies marinas y hay un interesantísimo documental en la página de la presidencia que recomendamos a todos acerca de las tortugas en la playa Manresa. Es decir, no la vemos por ningún lado, la crisis política de que habla este documento. Habla del 911, que fue abierto lo que son sus servicios la semana pasada en la ciudad de Santiago y está prestando servicios a una gran parte de la región norte del país. Ya la mayor parte de la geografía nacional está cubierta por lo que es este sistema de respuesta rápida del 911. Es decir, ¿dónde está la crisis política? Para que personas como mi profesor, que lamento mucho que haya firmado esto, Jesús Félix Iglesias, profesor mío, del Hospital Robert Rick Cabral, dice que aquí hay una crisis política, porque hay un grupo de personas aquí que no conocemos y hay otros que están caracterizados por un odio visceral en contra de todo lo que son las ejecutorias de estos gobiernos. Hay un gran sentimiento de frustración en alguna de la gente que está aquí. Son 6 pérdidas electorales consecutivas y no se quiere reconocer ningún tipo de logro para el gobierno del presidente Danilo Medina en sentido particular y en sentido general para los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros advertimos en este programa de que este tema de las marchas, contramarchas, pedidos, no pedidos, iban a llegar a un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque la política es una ciencia y como es una ciencia tiene reglas. Es una ciencia social y al ser ciencia social no es una ciencia exacta, aunque cada vez más los instrumentos estadísticos son aplicados a la política, pero la política es una ciencia. Y al ser una ciencia es previsible lo que ocurra en cuanto a acontecimientos paralelos, aunque sea en países diferentes. El llamado Movimiento Verde y alguna de esta gente que está aquí, que son de las que hablan, discuten, señalan, acusan en forma permanente en los medios de comunicación, pues su frustración los ha llevado a expresarse de 2 maneras diferentes. Dijimos lo siguiente hace un tiempo y esto lo certifica. El movimiento de movilizaciones que comenzó en forma espontánea frente a un caso específico, que es el famoso caso Odebrecht, que está en fase plena de investigación y al cual todavía no se ha llegado a una conclusión para hacer lo que es el juicio previo de las personas que están acusadas y detenidas, pues al final tenía uno de 2 caminos. O se transformaba en un partido político, que hay precedente en la República Dominicana y lo vamos a explicar, o llamaba a esto de una forma temeraria. Y yo quiero llamar la atención a los empresarios que han apoyado esto, a los empresarios que están apoyando ese famoso movimiento de gente irresponsable como esta. Porque todo el que firma aquí, y hay algunos que veo que ya están desmintiendo su firma, eso es un grupo de irresponsables. Y yo hablo de los empresarios porque tienen cosas que perder. Algunos de los profesionales dominicanos, entre los cuales yo me encuentro, bueno, aquí viene un tema y o nos quedamos dentro a pelear en contra de esto, de llevar al país al caos y al desorden, que es lo que quiere este grupo de gente, y como no tenemos bienes, una casa, un apartamento, lo quemamos y nos largamos.
Pero hay empresarios que no lo pueden hacer porque no van a encontrar quien les compre las plazas de que son dueños. No van a encontrar sustitutos para los locales comerciales que tienen arrendados o vendieron a plazos y están ocupados por tiendas que venden y dependen al mismo tiempo de la estabilidad económica, social y política del país. No lo pueden hacer. Algunos de nosotros llevamos nuestros teneres en la cabeza, es decir, nuestros teneres se mudan con nosotros, pero hay otros que no. Entonces, esto debe llamar la atención a esa gente que está pagando guaguas para llevar público a las llamadas marchas verdes. Es a romper lo que es el orden constitucional. Esto es un llamado a una ruptura del orden constitucional. En otra época de la República Dominicana, esto podría considerarse subversivo. Están pidiendo la renuncia del presidente en base a una supuesta crisis política, cuando sí se produciría una crisis política a partir de que alguien le haga caso a esta gente que firma este documento. Por eso yo digo que es un grupo de irresponsables y quienes los apoyan más irresponsables todavía. Porque la apuesta es por el caos y el desorden, siempre lo hemos sostenido. En una época hubo un movimiento patriótico que se convirtió en partido político, pero parece que no les gustó, o la historia no les gusta, pero yo se la voy a decir, yo se la voy a contar. A la caída de Trujillo por el ajusticiamiento en su camino a San Cristóbal, dice Pablo Neruda en un poema que se llama Versailles-Nograma Santo Domingo, que hasta Trujillo se enfermó con unas balas que le dieron, unos balazos que le dieron en esa carretera. Pues existía o se formó una agrupación encabezada por la oligarquía dominicana llamada Agrupación Patriótica Unión Cívica Nacional. Y les ocurrió exactamente el dilema que está ocurriendo con la llamada Marcha Verde y los que están apoyando esto. A la llegada de la apertura para unas elecciones, tenían uno de dos caminos. O continuaban como una agrupación patriótica y no participaban y seguían reclamando el antitrujillismo como bandera principal de lo que era su actividad política, porque a eso era que se dedicaban, o se constituían en un partido político. Tomaron la segunda de lo que son estas dos iniciativas. Se transformaron en un partido político que se llamó Unión Cívica Nacional, cuya principal base de sustentación era el antitrujillismo. Y llevaron de candidato a unas elecciones en el año 1962 al doctor Viriato Fiallo, un hombre sumamente serio, médico de profesión y que nunca fue al exilio, se quedó en el país enfrentando lo que era la dictadura en un momento en el cual este tipo de actitud costaba la vida. O sea, un hombre no de armas a tomar, más bien un hombre con un verbo incendiario, un hombre con una fama de serio total. ¿Qué ocurrió el 20 de diciembre del 62? Perdieron las elecciones. Lo mismo está ocurriendo con este caso. Nos imaginamos que en la famosa Marcha Verde, o los verdes, o como quiera que se llamen, hay un dilema, o sea, uno de dos caminos, y por eso el fin lleva a una de estas dos situaciones. O se transforman en un partido político y van a las elecciones del año 2020, porque hasta el 2020 en el país no hay elecciones, por si alguien no se había enterado, o hacen esto. Llaman, claro, yo no conozco la metodología. ¿Por quién es que van a sustituir al presidente Medina? El presidente Medina, ellos lo llaman a renunciar. Y de que existe en el país una crisis política que solamente ven ellos.
Sin embargo, en el caso nuestro, nosotros pedimos y damos la bienvenida a esta clarificación. Porque de movimiento patriótico, de movimiento sin fines de lucro, de movimiento sin fines políticos, de movimiento donde solamente había una consigna, como aquella Unión Cívica, aquella era el antitrujillismo, este es la consigna de que hay que luchar contra la impunidad, ya están llamando a la ruptura del orden constitucional en la República Dominicana. Parece que no se sienten suficientemente fuertes para construir un partido político y a partir de ese partido político participar en la regla número 1 de la democracia. ¿Cuál es? Un ciudadano, un voto. Esa es la regla número 1 de la democracia. Porque cuando se habla aquí de que se llama a un gobierno en el cual los organismos de la sociedad civil, los organismos sociales estén representados, eso no es la democracia. En la democracia, cada ciudadano tiene derecho a un voto. Y el día de las elecciones es el día en el cual absolutamente todos somos iguales. Los que más tienen y los que menos tienen. Porque si es un gobierno de los mejores, que como plantea este documento, sería un gobierno de la oligarquía. Y no creo que ellos quieran eso. Entonces, aquí hay un grupo de personas que se llaman a sí mismos intelectuales. Hay un libro famosísimo de John Snow, exactamente, que se llama Los intelectuales, porque es una clasificación tan amorfa donde cabe todo el mundo. Y nombres, la mayoría de ellos, que en el caso nuestro no conocemos, pero en algunos sí, pero que lamentamos que la frustración política haya llevado a alguna gente a estos extremos. Sean valientes, construyan un partido político y asuman las reglas de la democracia, para que compitan ustedes mismos con los suyos también. Porque de eso es que se trata, pero hay que esperar. El problema es que hay que esperar. Hay que esperar a que el segundo domingo del año 2020, pues, todos, con el mismo derecho que nos asiste como ciudadanos de este país, vayamos de nuevo a las urnas a elegir a quien nosotros decidamos que va a gobernar el país por 4 años, no así. No porque yo pierda unas elecciones me invento en forma inmediata un movimiento para prácticamente intentar subvertir el orden, porque así no se puede. Lo mismo que hablamos el pasado viernes, nosotros con muchísimo interés, pues nos sentamos a esperar las pruebas que tenía el señor Faña. Tratamos el viernes el tema a profundidad en contra del ministro administrativo de la presidencia. Buche y pluma no más. Buche y pluma no más. Eso es boca, hablando tonterías, porque son personas que lamentablemente hacen de lo que es la acusación mendaz, de lo que son las acusaciones sin base, de lo que son las propuestas alocadas como esta, lo que es su forma de hacer política. Nosotros lo que vemos es un gobierno que intenta, como todos los gobiernos del mundo, resolver problemas que tienen muchos años en el país. En algunos casos se resolverán, en otros casos no se van a resolver. En otros casos, bueno, se mediatizarán los resultados. Pero lo que nadie en este momento en la República Dominicana puede discutir es que un titular como este es un titular mentiroso. Es una mentira de que en la República Dominicana haya crisis política, porque ninguna de las características de una crisis política pueden ser enumeradas en la situación que nosotros estamos viviendo en este momento. Entonces, en el caso de la oposición, nosotros creemos que tienen que revisar lo que es su bitácora,
tienen que revisar lo que serán sus acciones y tienen que revisar la imagen que dan a la población. Y por eso quisimos buscar, por curiosidad, la página de la presidencia, a ver dónde estaba la crisis. No existe. En el día de hoy, por ejemplo, en la madrugada, uno de los barrios más complicados desde el punto de vista de seguridad pública en la capital dominicana, que es el barrio de Guaychupita, bueno, está siendo en este momento peinado por las fuerzas policiales en busca de los que provocan la ola de delincuencia que, repetimos, en la República Dominicana no tiene nada que ver con lo que ocurre en otros lugares de América Latina. Sin embargo, es un gobierno que hace un esfuerzo. Las cámaras del 911, que ya están funcionando en Santiago, bueno, ayudarán a identificar a los que cometen los actos delincuenciales y servirán como un instrumento para llevar casos hasta la justicia, porque de eso es que se trata, de ir resolviendo los problemas poquito a poco. No hay forma de que en la República Dominicana ni este gobierno, ni el anterior, ni el que venga, esté en capacidad de resolver los problemas todos juntos al mismo tiempo. Hay que tener paciencia. Creo que desde el punto de vista de la producción agrícola, desde el punto de vista de la recuperación de nuestros bosques, desde el punto de vista del inicio de esta llamada revolución educativa, es un gobierno que va caminando. Entonces dejémoslos que camine, y si usted no está de acuerdo en cómo funciona este gobierno, tendrá el derecho en el año 2020 de votar en contra. No hay otro camino. El camino alternativo a que llame esta gente sería un camino como el de Venezuela, por ejemplo, o el de Haití. Un estado fallido, violencia generalizada, ningún tipo de inversión privada. Tendríamos que vivir prácticamente de las remesas y mucha de la clase media de la República Dominicana migraría para buscar horizontes mejores que lo que tenemos ahora. ¿Usted quiere saber si estamos mejor que mucho de lo que hay en el entorno? Averigüe la cantidad de extranjeros que vienen a la República Dominicana a vivir. Nadie va a un país extranjero a estar peor que lo que está en su propia tierra. Nadie. La gente migra a donde considera que tiene un espacio, esa persona y su familia, de progresar. En el caso de la República Dominicana, con muchísimos problemas, seguimos avanzando. ¿Qué es lo que se quiere? Al final, ¿qué es lo que se quiere? Que vayamos al caos de otras épocas, que nos enfrentemos en las calles. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Cuál es la imagen que se quiere dar de la República Dominicana haciendo llamados como este y hablando de crisis política en un país donde no existe un solo parámetro que pueda tipificar lo que es una crisis política? ¿Qué es lo que se quiere? Vamos a la pausa y volvemos. Bueno, y Londres se ha convertido de ser una de las ciudades más seguras del mundo en ser uno de los lugares peligrosos. Y ahora se habla de que muchos vecinos de Londres viven con miedo. En la noche de ayer, otro atentado. Esta vez pareciera que el atentado fue provocado por alguien islamófobo, es decir, alguien que odia a los islámicos. Ya identificaron a la persona que lanzó una camioneta blanca, una furgoneta, en contra de un grupo de individuos que salían de una mezquita en el llamado Finsbury Park, allá en Londres. Este sector, que es Cardiff, Londres, es más conocido por ser el lugar
sede del estadio de Emirates del Arsenal, uno de los principales equipos de la ciudad de Londres, equipo de fútbol. Pues el señor llamado Darren Osborne, de nacionalidad inglesa, pero nacido en Singapur, de 48 años de edad, fue detenido después de lanzar una furgoneta en contra de este grupo de personas. Hay un muerto, 3 heridos graves, 8 heridos leves, hay varios que están hospitalizados y han sucedido prácticamente toda la semana situaciones como estas. En este caso, contrario a lo que sucedió en Manchester, que es una ciudad de otra ciudad que no es Londres, en el Reino Unido, con la bomba que estalló en un concierto, pero 2 atentados en el puente de Londres, varios muertos, y todo esto ha ocurrido en el interregno de alrededor de 2 meses aproximadamente. Lo cierto es que el efecto de demostración que está produciendo este tipo de atentados y tratando sobre todo un grupo de personas de imitar lo que hacen estos malvivientes, estas personas que no tienen ningún tipo de consideración por su prójimo, está provocando este tipo de escenas de caos en las capitales europeas, porque en el día de hoy entonces hubo otro atentado, esta vez en la avenida más famosa probablemente del mundo, que son los Campos Elíseos en la ciudad de París, lugar donde está ubicado también el Arco del Triunfo y gran parte de lo que son los grandes monumentos de la capital de Francia. Pues en París, un vehículo con bomba, con explosivos, fue lanzado en contra de una furgoneta de la policía. No estallaron los explosivos, sin embargo hubo algún tipo de tiroteo y la persona que tiró el vehículo en contra de la policía, y con este van 4 atentados diferentes en la misma avenida en contra de los agentes del orden, pues esta persona fue detenida. En el día de hoy fue detenido. Otro tema de alarma para los turistas de lo que es, hay que chequear las estadísticas actuales, la ciudad más turística del mundo, el lugar donde van más personas en el mundo a un solo sitio, es la ciudad de París, la capital francesa. Y la mezcla que tiene París y tiene en general Francia, pero sobre todo París, la mezcla racial, la mezcla de creencias, que no es más que el efecto de lo que fue su política colonial, sobre todo en islas de América y también, sobre todo, en África. Una gran parte del continente africano tiene como lengua materna el francés, producto del colonialismo de este país, pues no hay duda que le está pagando factura a lo que es Francia. Aparte de los atentados terroristas, bueno, hay una cumbre de lo que son los cancilleres de las Américas en Cancún, el famoso balneario mexicano. El anfitrión es el canciller de México, Luis Videgaray. El tema central de la cumbre de cancilleres, que se inició hoy y mañana debería llegar a una conclusión, es Venezuela. Hay 14 países, sobre todo los más importantes y grandes de las Américas, que están planteando un documento con 2 puntos principales. En primer lugar, la advertencia a Venezuela de que tiene que detener la represión que ha provocado cerca de 70 muertos en los últimos 2 o 3 meses frente a las protestas de la oposición, y en segundo lugar, que el intento del presidente Nicolás Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido gobernante, de construir una constituyente como un traje a la medida para poder eternizarse en el poder, pues no será aceptada por los países miembros de la Organización de Estados Americanos. Hay 2 posiciones
frente a este tipo de documentos. Hay 14 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, México, la Argentina, Brasil, Perú, Chile, los más importantes del continente, que han firmado una carta y por iniciativa de ellos es que se está realizando esta cumbre de cancilleres apoyando este documento, planteando a Venezuela que dé una salida democrática a lo que es un proceso totalmente estancado y imbuido, marcado por una espiral de violencia incontenible. Por otro lado, hay una serie de países en el área del Caribe que plantean, algunos de ellos, el apoyo a Venezuela, no sé qué se apoya, otros, como en el caso de la República Dominicana, en boca de su canciller, que plantea una salida dialogada, que se construya un diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano, cosa que a nuestro juicio en este momento es un imposible. Un imposible porque para que haya diálogo, un diálogo es una conversación entre dos. El prefijo di significa dos. Logo, palabra. Es una palabra compuesta. Entonces tiene que haber dos personas o dos instituciones o dos grupos que estén en disposición de sentarte a tratar sus problemas con palabras y resolverlos con palabras. Y esa fase hace rato que ya pasó en Venezuela. En Venezuela no se cree en la palabra del gobierno porque tanto el señor Maduro como el señor Diosdado Cabello inmediatamente se da un espacio para eso que se llama diálogo, lo que hacen es insultar a sus adversarios. Y no creo que nadie en su sano juicio se quiera sentar a hablar con personas que simplemente al término de una conversación, primero, no cumplen lo que es la palabra empeñada y en segundo lugar, son incapaces de dialogar y lo que intentan es imponer por la fuerza una situación que ya es inaguantable. Ya es inaguantable, incluso las propuestas que hizo el presidente de los Estados Unidos el pasado viernes en la ciudad de Miami, reformas a lo que son las políticas frente a Cuba, pues llevarán a Cuba también a profundizar lo que es una crisis económica que podría llevarla a lo que es a una situación similar al llamado periodo especial. Venezuela se sostenía con los ingresos petroleros. No sabemos si el agradecimiento es eterno o habría que asumir una actitud lógica frente a un gobierno que no respeta los valores de la democracia. La República Dominicana, a juicio nuestro, no ha actuado consona con lo que es la solidaridad con los venezolanos que en el día de hoy están sufriendo la escasez de todo tipo de productos y la muerte en las calles por culpa de un gobierno irracional y de un presidente que se burla de su pueblo. Yo lamento mucho que nosotros estemos acompañando a los minúsculos países del Caribe, siendo nosotros la octava economía más importante de las Américas y teniendo un gobierno y disfrutando de un espacio democrático de más de 50 años. O sea, yo lamento mucho que nosotros estemos acompañando a la dictadura venezolana en lo que son sus pretensiones de eternizarse en el poder. Vamos a ver qué ocurre, en el día de mañana, pero en el caso nuestro, para nada estamos conformes con nuestra actitud frente al gobierno venezolano. Bueno, hasta aquí 360 grados. Nosotros estaremos con ustedes en el día de mañana en otro programa igual a este, con temas totalmente diferentes. Hasta mañana y que pasen un feliz resto del día.